estamos con Patricia Galeana, investigadora, historiadora y catedrática de la UNAM, para compartir la charla de café que tuvo con don Miguel Hidalgo y Costilla en los portales de Tlalpan. Muchas gracias por compartirla con nosotros. Al contrario, Gaby, mucho gusto de estar con ustedes. Yo quisiera preguntarle si en su opinión merece el título de Padre de la Patria Miguel Hidalgo. Yo creo que sí, porque fue el personaje que tuvo el valor de iniciar un proceso que llevó a que existiera México. Entonces es un acto de valentía que le da derecho a tener ese reconocimiento. Era un hombre muy preparado y como tal, pues seguramente tenía un proyecto muy completo. ¿Qué era lo que comprendía ese proyecto? Hidalgo pensaba que era necesario lograr la independencia total. Se utilizó la máscara de Fernando VII, como se utilizó inclusive hasta Argentina, pero cuando tiene la oportunidad inmediatamente establece un gobierno en Guadalajara, un gobierno que va inclusive a designar embajador en Estados Unidos para hacer un tratado de alianza con este país, y va a dar medidas fundamentales en materia política. Él quería hacer un congreso para que se dieran leyes adecuadas a cada villa y lugar. Esto no lo pudo hacer, pero lo hará su discípulo José María Morelos. En materia económica quería suprimir los estancos, todos los monopolios que había creado la corona, y en materia social pues da un paso fundamental, que es la abolición de la esclavitud. Y en cuestión cultural también hay que recordar que él abogaba por la difusión de las ideas liberales y porque hubiera esta unión entre todos los que habían nacido en América, porque consideraba que la nación estaba preconstituida. ¿Por qué entonces con todo esto tan bien estructurado, por qué no entró a la Ciudad de México si estaba ya pues prácticamente a las puertas y darle así ya el triunfo a la insurgencia? Se ha especulado mucho al respecto. Él dijo, y así lo escribió, que no había entrado porque no tenían suficientes municiones, porque consideraba que iban a ser derrotados, pues si no tenían los elementos para triunfar. Además, los ejércitos realistas venían acercándose a la Ciudad de México en auxilio de las autoridades virreinales, y porque también se temió seguramente que hubiera una matanza como la que se había dado en Guanajuato. Son todas estas ideas las que se han pues manejado por las diferentes interpretaciones, pero él simplemente habló de no haber municiones y que se había habido muchas bajas y que no creyó en el triunfo. Se ha especulado sobre que Allende, en cambio, quería tomarla por sorpresa, y que yo sinceramente creo que no habría podido ser. No tenían en efecto los elementos como para resistir el embate de los ejércitos de Calleja y de Flón que ya venían a la ciudad. ¿Hubo incluso diferencias entre Miguel Hidalgo y Allende? Muy grandes, muy grandes. Originalmente Allende fue quien lo invitó a sumarse a estas conspiraciones para buscar separarse de España. Y después él fue el que tomó el liderazgo. Tomó el liderazgo porque pues era un hombre mucho más culto que Allende, era un hombre de mayor liderazgo, carismático. Entonces, evidentemente, por eso tomó el liderazgo, y Allende pues acabó reñido con él porque tenía conceptos muy distintos. Allende, por ejemplo, en un momento dado reprimía a los grupos indígenas, a los mestizos, tenía un sentimiento poco favorable para estos grupos populares. En cambio, Hidalgo no. Entonces, ciertamente tenía una percepción distinta, y además, después, sinceramente, yo creo que Allende acabó teniéndole una gran aversión precisamente por el carisma. Por la popularidad. Así es. Y bueno, popularidad que pues además de todo les pudo ayudar a seguir avanzando y a que la gente se les claro, uniera. A Allende no lo hubieran seguido 50,000 hombres a Celaya. O sea, hay que pensar que
empezó en Dolores con 12 personas y cuando llegan a Celaya, que vean la distancia que hay, ya tenía 50,000. Entonces, bueno, Allende no tenía ese carisma. ¿Cuál era algunos otros rasgos de la personalidad de Hidalgo? Es un personaje muy interesante, yo creo que tenía un gran sentido del humor, declaraciones como que Santa Teresa padecía de alucinaciones por exceso de ayuno, pues nos hablan de ese sentido del humor. Era un hombre que le gustaba vivir pues cerca de las cosas ricas de la vida, como el buen vino, por eso también propició que se plantaran vides. La seda le gustaba, se llegó a hacer sus propias camisas de seda. Entonces era un hombre que apreciaba este tipo pues, de formas de vida ya sofisticadas de Europa, porque era un hombre culto, que conocía todo esto. Y por otra parte, era un hombre con conciencia social, que en lugar de dedicarse a la cuestión espiritual, digamos, en el curato de Dolores, lo que hacía él era enseñarles oficios, la fábrica de loza, a curtir pieles, en fin, todo esto, pues que mejorara su condición. ¿Qué tanto hay opiniones divididas sobre si se casó, si tuvo hijos? ¿Qué le dice Miguel Hidalgo en esta entrevista a usted? No, bueno, sí reconoce que tuvo hijos, desde luego, sí. Y bueno, y reconoce que además era lo común, no era él solamente la excepción. A través de estas entrevistas de charlas de café, pues hemos conocido el lado humano de estos personajes con pues diferentes formas de abordarlos. Yo quisiera preguntarle a Patricia Galeana qué cualidades de Miguel Hidalgo pudo descubrir a través de este trabajo o cómo cambió su percepción. Bueno, creció mi admiración por él. Yo había leído los documentos que escribió en el breve periodo que lucha por la independencia de México, pero después, para escribir estas charlas, quise poner en los diálogos lo que Hidalgo había escrito. Entonces, cuando pasa tiempo y uno pues tiene otra óptica para ver las cosas, encuentra pues mayor riqueza en documentos que a lo mejor había leído antes, pues no con tanto detenimiento y no los había sabido aquilatar. Entonces es sin duda un personaje brillante y fascinante. Algunas pues cualidades que serían necesarias para pues digamos los dirigentes actuales que tuviera Miguel Hidalgo en especial. Bueno, yo creo que el compromiso social y la valentía para emprender las acciones que consideraba necesarias. Eso es toda la lección que nos deja esa generación de hace 200 y hace 100 años, que supieron enfrentar con valor y con honestidad los problemas de su presente. Pues precisamente para comprender mejor nuestro pasado y entender pues más nuestro país, lo que somos en este momento, vale la pena acercarse a esta colección Charlas de Café. Nosotros los invitamos a que la sigan a través de tubicentenario.com.mx y nuevamente muchas gracias a Patricia Galeana por compartir esta charla de café con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Gaby.